Todos y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en 35 municipios del área metropolitana y la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en el resto de la Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud, Daniel Goyán. Al finalizar las palabras de los señores ministros, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Habla Daniel Goyán. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ya no sabemos en qué horario estamos viviendo últimamente. A todos y a todas, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que el 1 de julio comenzó una etapa que culminó hoy con los anuncios que ha hecho el señor Presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño y el gobernador de nuestra provincia, y cuyo principal objetivo, lo dijimos claramente y lo repetimos una y otra vez cuando nos consultan, era conseguir que la curva de crecimientos de casos que veníamos observando y su repercusión en el sistema sanitario no se desmadraran. Básicamente que no se desmadraran las cantidades de casos y que pudiéramos contenerlos desde el sistema sanitario. Para eso había que aplanar nuevamente la curva con una medida de restricción de circulación mucho más importante. Pero en el entretanto, el gobernador encomendó a todas las áreas, particularmente voy a hablar del área de la salud, encomendó tomar acciones para seguir, por un lado, trabajando sobre la mitigación de los nuevos casos, intentando y procurando que haya cada vez, si es posible, la menor cantidad de nuevos casos, para eso aislar, para eso rastrear, para eso detectar, y por otro lado, seguir incrementando la cantidad de camas de nuestros hospitales para dar cuenta de esta situación, de manera tal de que ningún ciudadano ni ciudadana de la provincia de Buenos Aires se quede sin su respectiva cama de cualquier complejidad para el momento que ojalá no suceda en la enorme mayoría, pero sabemos que pasa para cuando le necesite. Así que vamos a hacer un pequeño raconto de cómo trabajamos estos 15 días para reforzar todas estas actividades. Tenemos en términos de testeos, hemos pasado de 6 lugares, instituciones de procesamiento en la provincia de Buenos Aires a 32 centros. Ahí están detallados todos los centros en donde hemos incorporado las maquinarias, los equipos, las capacitaciones, el personal. En algunos lugares eran preexistentes, en otros hubo que hacerlos nuevos para poder tener una mayor cantidad de testeos posibles. Ustedes habrán escuchado reiteradamente que ahí había permanentemente una tensión, un cuello de botella, que tenía que ver con que a veces faltaban los equipamientos, los famosos termocicladores, pero además, aunque uno pudiera adquirirlos, ya no podían ser utilizados por personal que no estuviera debidamente capacitado. Así que se fue ampliando de 6 a 32. Y esto nos llevó a que pudiéramos pasar desde el 6 de abril a la actualidad a tener en la provincia de Buenos Aires 234.035 testeos de PCR y que estemos en estos momentos en un promedio diario de 5.500 que vamos a seguir ampliando a partir de tener los nuevos insumos que estamos recibiendo, ustedes habrán escuchado reiteradamente, los NeoKit, los ChemTest,
y todos los nuevos que estén apareciendo para aumentar aún más la capacidad de testeo con el objetivo de ir llegando en los próximos 15, 20 días a 7 u 8.000 testeos por día. Pero también había que cuidar en extremo la salud de quienes trabajan en el área de la salud. Primero porque hay que cuidar a todos, pero segundo porque son un personal esencial. Si se nos enferman los trabajadores de la salud, obviamente el impacto es muy grave en términos de poder afrontar el tratamiento de todas las personas que van entrando a nuestros centros sanitarios. Entonces, ustedes saben que hace 2 o 3 meses atrás empezó un problema muy serio de abastecimiento a escala mundial. No conseguíamos estos insumos. Los proveedores locales no nos podían proveer siquiera el 25% de las necesidades de una provincia enorme como la provincia de Buenos Aires, con 77 hospitales provinciales, 224 hospitales municipales, pero además había que entregarle a la fuerza de seguridad que participaban en los operativos, había que entregarle al servicio penitenciario, había a la policía, etcétera, etcétera. Es decir, que es una utilización enorme. Bueno, ayer recibimos el segundo de los barcos, después de casi 30 aviones que estuvieron trayendo insumos durante el tiempo que demoran los tiempos de los barcos. Obviamente ahora venimos por barco porque es mucho más barato, pero para que simplemente mencionar, hemos adquirido equipos de protección personal, 22 millones de barbijos, 5 millones y medio de barbijos N95, 22 millones de quirúrgicos, equipos de protección personal 21 millones, guantes 23 millones, gafas que se usan especiales para la protección ocular, casi 1.200.000 máscaras. Bueno, ha sido un esfuerzo enorme y en estos momentos tenemos en stock todo lo suficiente para proteger a nuestros trabajadores de la salud de acá hasta los primeros días de noviembre. Está todo estoqueado y calculado para que a nadie le falte su equipo de protección personal. Pero también necesitamos equipar camas. Y necesitamos los famosos respiradores, monitores, bombas de infusión, en fin, las camas en sí mismas. Bueno, simplemente hablando de respiradores, hemos entregado 1.132 respiradores en la provincia de Buenos Aires. 1.132 respiradores, de los cuales la última tanda de unos 213 son respiradores que tienen compresor propio, lo cual nos está permitiendo encarar una nueva etapa en muchos hospitales donde tenemos áreas que tienen oxígeno pero no aire comprimido, para ampliar entonces 213 camas más. Se va a poder utilizar mucho este tipo de recursos en los hospitales modulares, en donde hay debo decir, 12 hospitales modulares que ha construido la Nación, también en el territorio bonaerense, en donde le podemos, además de las áreas que tienen aire comprimido, agregarle 40, 50 camas más de zonas que no tienen aire comprimido, pero sí oxígeno. Así que estamos ampliando esto y también estamos en un plan de reconversión de camas pediátricas de terapia intensiva para poder ser utilizadas por adultos. Es decir, hemos llegado, hablando de las camas, a aumentar la cantidad de camas en el AMBA, de terapia intensiva, en el AMBA, solo en el AMBA, del sector público, de 883 que teníamos a 2.201 camas de terapia, en el AMBA. Y con la proyección de estas ampliaciones posibles que les estamos mencionando, de manera de poder dar respuesta a todas las necesidades que puedan ir surgiendo. Y acá quiero detenerme un minuto para decirles que todas las proyecciones que nosotros hacíamos al 1 de junio estaban basadas en parámetros de utilización de camas de terapia intensiva y en parámetros de días de utilización de camas de terapia intensiva. Bueno, estamos observando que está bajando el porcentaje de gente que se enferma y necesita una cama de terapia intensiva. Llegamos en abril a que ese porcentaje era del 12% y ahora es
del 2 y algo por ciento, entre el 2 y el 3%. Por supuesto, de una mayor cantidad de casos, pero lo importante es que esto nos permite recalcular los tiempos y recalcular la utilización y el tiempo que tenemos para el colapso o la saturación del sistema. Por eso también nos sirvieron estos días para poder hacer este trabajo y por eso también nos sirve de respaldo y de cierta tranquilidad, siempre y cuando, lo decimos una y mil veces, no se disparen los casos en forma descontrolada, como para estar tranquilos con el recurso. Tenemos un total en la provincia de Buenos Aires de 30.980 camas en total. Tenemos ocupadas 14.000 y un nivel ocupacional general del 46%. Ahí ustedes tienen desglosado cómo son la cantidad general entre sector público, sector privado y todas las camas. Y las tienen desglosadas en cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos. Ahora podemos seguir desglosando y ver las que tenemos de adultos. Y es un número muy importante que tenemos de camas de adultos en la provincia de Buenos Aires, también desglosadas, como verán ahí, casi 2.800 camas de cuidados intensivos, que vuelvo a repetir, vamos a estar agregando más en los próximos días, cuidados intermedios 2.224 y cuidados mínimos, y sus respectivos porcentajes de ocupación. Como verán ustedes, tenemos un porcentaje de ocupación de un 57% de las camas de cuidados intensivos. Entonces, esto también nos dio la posibilidad de hacer de recalcular los tiempos que se estiran en la utilización de las camas. Y quería mencionarles también, porque recién les dije que había otra variable, que hemos realizado estudios que nos llevan a comprender en este momento que el tiempo de estadía medio de un paciente en terapia intensiva que imaginábamos o que veíamos que era de aproximadamente 20-24 días según los primeros estudios, hoy sabemos que son de 13 días promedio. Y está coincidiendo con algunos estudios internacionales, con lo cual también esto nos permitió hacer un recálculo y saber que podemos, en caso de necesidad, afrontar mayor cantidad de casos, vuelvo a repetir por enésima vez, si controlamos la circulación, si controlamos los contagios y no se nos dispara. Digo esto porque nadie quiere vender una falsa expectativa de, bueno, si tenemos todas esas camas, no, miren, si tenemos todas esas camas, pero se desmadra, duramos 2 semanas más, pero el sistema también se satura. Después al final le voy a mostrar algunas proyecciones. Pero hubo que hacer obras. Cuando en abril teníamos 125 obras paradas, hemos finalizado 88. La enorme mayoría de estas obras están vinculadas a aumentar la capacidad de atención para la epidemia. Estos fueron guardias hospitalarias, algunos centros de atención primaria, guardias de hospitales. Tenemos, fíjense, 88 terminadas y 125 que están reactivadas. Digo, la verdad es que el esfuerzo que ha hecho la provincia de Buenos Aires en términos de salud es enorme. Ahora, todo esto no sirve si uno no tiene personal, con lo cual, en este periodo hemos incorporado 3.608 personas al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, simplemente hablando de la parte provincial. Después, los municipios han hecho enorme cantidad también de incorporación de personal. Pediatras, enfermeros, enfermeras, terapistas, kinesiólogos, personal de limpieza, clínicos, médicos, administrativos. Esto implica, además, un enorme esfuerzo de capacitación, porque una de las premisas centrales es que, además de trabajar con idoneidad, por supuesto, se cuiden permanentemente para no enfermarse, como decíamos hace un rato, porque eso nos trae aparejado una merma que por supuesto se va a ir dando en el tiempo, va a haber casos de personal de la salud como todos los demás,
con más razón ellos que están en la primera línea de contacto, pero hay que minimizar absolutamente esos casos. Hemos dado 260.541 capacitaciones en todos esos ítems: información general, triage, medidas y uso de material personal, manejo de casos sospechosos, toma y traslado de muestra, en fin, todos esos ítems que les van a ser entregados a ustedes, hemos hecho 260.541 capacitaciones. Cuando llegamos al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se había desarmado el área de telemedicina. Bueno, hoy hemos formado un formidable equipo de telemedicina que además ha articulado con la colaboración de universidades nacionales. Bueno, creo que Bianco va a explicar un poco mejor esa parte, pero hemos formado los centros de atención telefónica regionales, los centros de atención de distintas regiones sanitarias, con universidades, en fin, todo eso que ustedes están viendo ahí constituye una red de servicio que además articula ahora con todos los dispositivos que cada municipio fue realizando y que no lo podíamos ver en un mapa común porque cada uno había armado, muchos de ellos, excelentes servicios de rastreo, de testeo, de telemedicina, de seguimiento telefónico, de pacientes, etcétera, pero no se podían mostrar como un todo. Bueno, ahora lo hemos estructurado de manera de poder tener una información que englobe la enorme cantidad de acciones vinculadas a la telesalud que hoy estamos realizando en el marco de la pandemia, pero que luego, al igual que las camas de terapias intensivas, que todo lo que se ha desarrollado, van a quedar para el sistema de salud bonaerense. Recuperamos ambulancias y distribuimos ambulancias en todas las regiones sanitarias. Estas ambulancias estaban hacía 2 años paradas, muchas de ellas no andaban, la empresa Fiat, lo dijo el gobernador varias veces, tuvo la gentileza de ponerlas nuevamente en marcha, nuevas, 0 kilómetros, y las hemos entregado a las regiones sanitarias para facilitar el traslado y todo en este momento, por supuesto, vinculado fundamentalmente, enfocado en la pandemia. Los operativos territoriales, ya no el rastreo telefónico, sino lo que es la intervención territorial, hemos hecho entrevista a 1.018.000 personas con equipos territoriales compuestos por 5.073 personas que están afectadas a estos procedimientos. El famoso casa por casa, detección de sospechosos, detección de contactos estrechos, procedimientos de aislamiento. Me olvidé de mencionar también en el tema de las camas la disponibilidad de casi 14.000 camas de aislamiento que se han desarrollado entre los municipios y Tecnópolis y a los municipios con un subsidio para que puedan financiar todos y cada uno de los y las pacientes que se internen para aislamiento durante 10 días como máximo. Generalmente están entre 7 y 8 días para que esos municipios puedan financiar de mejor manera este gasto, porque es un gasto muy importante. Esto le quería mostrar. Fíjense lo que hubiese pasado si nosotros no hubiésemos tomado el 1 de junio la medida de restringir fuertemente la circulación. Aquí van a ver en esa curva los casos proyectados si no hubiésemos hecho el aislamiento hasta hoy, tomando en cuenta el crecimiento que veníamos observando hasta ese día de los casos. Es decir, con la curva de crecimiento que veníamos observando hasta ese momento y los que realmente se produjeron, aunque lo decimos permanentemente, aunque hubo aumentos de casos, no siguió el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento sería la curva que ustedes tienen arriba. Y lo que sucedió en la realidad es un aumento, pero mucho más achatado. ¿Y cómo fue esto en su impacto con las camas de terapia intensiva, que es el principal indicador que nosotros estamos mirando? Porque miren, se habla de muchos indicadores, pero realmente el indicador más fidedigno es el que toma en cuenta todos los casos que podemos estar detectando hoy, confirmando a través de una PCR, y la enorme cantidad de casos que en el mundo, porque no tienen ningún síntoma, o porque tienen un síntoma tan leve que la persona ni consulta, porque al otro día se le pasa todo, pero sabemos que están ahí.
De hecho, ya hay estudios en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con anticuerpos que nos dicen que son muchos más de los que detectamos y confirmamos a través de PCR, porque son asintomáticos, porque no consultan. Fíjense que nosotros tomamos este indicador porque esa es la presión real que puede haber sobre el sistema de salud. Todo el universo que se enferma, el que detectamos y el que no detectamos. Y fíjense que el impacto que va teniendo, como les decía hace un rato, aunque sabemos que crecen los que detectamos y los que no detectamos, el impacto que va teniendo sobre el sistema sanitario no es proporcional. Y entonces el indicador que estamos usando principal para tomar nosotros las definiciones es cómo va el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, y en esta etapa en donde todavía estamos agregando camas de terapia intensiva, en términos absolutos, cómo crece día a día esa cantidad de casos. Y cuando lleguemos a una cantidad de ocupación de cama que pueda poner en peligro la saturación del sistema, será el día en donde uno deberá tomar medidas más fuertes. Si eso ocurre, ojalá no ocurra, pero si eso ocurre, nosotros lo que queremos es garantizarle, mientras continúan masivamente el rastreo, el testeo, el aislamiento, con todo el potencial que podamos, lo que nos interesa es que el sistema, pasemos toda esta pandemia sin que el sistema colapse. Porque cuando los casos que en Argentina se están dando a lo largo de 2 o 3 meses, se dieron en un mes en los países que no hicieron cuarentena, que no tomaron medidas, las tomaron muy, muy tarde, colapsaron el sistema. Todo el tiempo lo dijimos, aplanar la curva era esperar, distribuir los casos que se iban a ir dando, tratando de que fueran la menor posible con las medidas de mitigación, pero distribuirlos en el tiempo para que no colapse el sistema. Reforzar el sistema y esperar algún medicamento y esperar la vacuna. Eso fue siempre. Fíjense lo que hubiese pasado si no tomábamos las medidas del 1 de junio. Si volvés atrás con la curva, abajo está lo que tenemos hoy y arriba la curva, cómo hubiese aumentado con la progresión que veníamos observando hacia ese entonces. La línea de puntos verdes que ven era el punto de saturación del sistema. Por último, quiero decirles respecto a este tema de los medicamentos o de los posibles tratamientos, quiero 2 minutos mencionarles que la provincia de Buenos Aires, como lo dice el gobernador permanentemente, fue pionera en el tratamiento con plasma, pero lo pusimos en un protocolo de investigación avalado por el Comité de Bioética de la provincia de Buenos Aires. Y es un ensayo clínico en el cual ya llevamos más de 395 personas que han entrado en el ensayo y ya hemos podido hacer el primer corte de la investigación comparando qué pasa con las personas que no han recibido plasma y con las personas que sí han recibido plasma, en 3 grupos, en los que estaban con oxígeno, pero no en terapia intensiva, los que estaban en terapia intensiva, pero sin asistencia respiratoria mecánica, y los que estaban en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El primer corte sobre 123 pacientes, y vuelvo a decir, es una investigación que tendrá mucha más certeza cuando tengamos un N más grande, nos indica, si lo medimos por mortalidad, que el 43% de las personas que no recibieron plasma fallecieron. Y el 11% de las personas que recibieron plasma están bien, evolucionaron bien, 3 veces menos. Donemos plasma. Hoy el gobernador decía que tenemos 202 donantes de plasmas, pero quiero avisarles que estos donantes donan todas las semanas. No es que tenemos 202 que donan una vez y se van. Donan todas las semanas, con lo cual nuestros turnos de donación están muy bien ocupados, casi 2 semanas por delante. No obstante esto, estamos ampliando y hemos hecho entrar al país, agradecemos a los funcionarios que hicieron que esto pudiera hacerse rápido, del Gobierno Nacional, 3 máquinas más de plasmaféresis para poder agregar y duplicar. Queremos llegar a no menos de 200 tratamientos semanales con plasma.
Si este estudio que estamos haciendo y que observamos empíricamente todo el tiempo se sigue reproduciendo, no solamente salvaremos vidas, que por supuesto es lo que más nos interesa, sino que nos permitirían sacar de terapia o que no entren a terapia 120, 130, 140 pacientes por semana. Fíjense lo que cuesta armar una cama de terapia y lo que significaría también en términos de la gestión de camas de terapia este aporte. Para concluir, quiero decirles que, hablando de plasma, hoy yo cada profesional o trabajador de la salud que me entero que está internado, lo sigo con mi WhatsApp día a día, a ver cómo está la evolución de su situación. Tenemos hoy, y quiero en él rendir un homenaje, un médico, director de un hospital nuestro, 70 años, nunca dejó de trabajar, enfermó, neumonía bilateral, y lo fui siguiendo día por día. Después del plasma, una evolución muy buena, ya está prácticamente para irse de alta, 70 años. Quiero rendir en él, pero en la figura de él, un homenaje, y no me voy a cansar de decirlo, y un agradecimiento y un reconocimiento eterno a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. Para muchos dicen, no son héroes. Bueno, para mí son nuestros héroes y nuestras heroínas de todos los días. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Acabamos de escuchar una muy completa presentación respecto del estado sanitario y epidemiológico y del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que nos deja muy tranquilos y muy conformes con los resultados de estas más de 2 semanas de cuarentena dura en vistas de lo que se viene. Que es una nueva etapa, pero antes quería hacer algunas aclaraciones, me parece necesarias, sobre todo porque recién estaba mirando en algunos canales de televisión, estaba escuchando algunas radios, recién junto con la ministra de Comunicación en su despacho, que están planteando como que bueno, hay un fin del aislamiento, un fin de la cuarentena y volvemos todos a la normalidad. Para nada esto es así. Hoy lo expresó muy claramente el gobernador junto con el presidente en la residencia de Olivos. Estamos en el peor momento de la pandemia a nivel mundial. 250.000 nuevos casos. Es el último registro, nunca antes se había dado esta cifra, así que tenemos que ser muy cautos y muy precavidos, no solamente nosotros los funcionarios públicos respecto de lo que estamos comunicando y de estas nuevas etapas que se vienen, sino también ustedes, los periodistas, los comunicadores, respecto de la situación que se está transitando en el mundo en general, en la República Argentina en particular y obviamente específicamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces queríamos dejar muy claro puesto esto, no hemos llegado a ninguna nueva normalidad, no ha terminado el aislamiento social preventivo y obligatorio en muchas localidades y distritos de la provincia de Buenos Aires y sobre todo por algo que comentaba recién el doctor Goyán y que también comentó hoy el gobernador. No existe ningún tratamiento validado científicamente que pueda solucionar el problema, no existe ninguna vacuna, a pesar de que hay más de 15 vacunas en distintas etapas de prueba. Estamos muy lejos de cualquier tipo de efecto rebaño en cualquier lugar de la Argentina. No nos pensemos que esto ya pasó, que ya se contagió la mayoría de la gente y ahora inmediatamente podemos pasar a esto que se está viendo en algunos medios de una nueva normalidad o algo así. El único tratamiento, como ya lo hemos explicado muchas veces hasta el momento conocido y exitoso, es el aislamiento. Así que tenemos que seguir con ese tratamiento de aislamiento social preventivo y obligatorio, sobre todo en aquellos distritos, en aquellas zonas, en aquellos lugares en donde hay una mayor cantidad de circulación comunitaria del virus. Es un tratamiento medieval, pero, como dice el doctor Goyán siempre, como nos lo ha explicado muchísimas veces, pero es el único tratamiento válido
que tenemos hoy en día. Por eso mismo es que hoy el gobernador ha anunciado que pasamos a una etapa de aislamiento, de cuarentena intermitente. Y quiero hacer énfasis puntualmente en este término, en la intermitencia, en referencia a lo que acabo de decir. No es que a partir de ahora se permiten algunas actividades, se liberan algunos otros servicios, etcétera, de ahora y para siempre, sino que esto es una etapa más, una etapa de prueba para ver qué sucede con los contagios, para ver qué sucede con los tiempos de duplicación de casos, para ver qué sucede, como decía el doctor Goyán, que hoy es nuestro principal indicador y nuestra principal preocupación, la ocupación de camas de terapia intensiva, de terapia intermedia, de los lugares de aislamiento, porque eso es lo que nos va a poder dar una solución efectiva ante un eventual aumento de los casos, que podamos darle la atención que requiere cada uno de los pacientes en sus distintas fases y niveles de gravedad de la enfermedad. Lo que estoy diciendo es que en cualquier momento podemos dar una marcha atrás. Digo, esta es una primera etapa que se abre desde el día lunes hasta el día 2 de agosto, hasta el día domingo 2 de agosto. Haremos la evaluación, veremos cómo se cumple la circulación, los contagios, la ocupación de las camas, los tiempos de duplicación, etcétera, y a partir de ese momento tomaremos una nueva definición, obviamente como se está haciendo hasta ahora, con la línea rectora del Gobierno Nacional y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque creo que eso quedó clarísimo de las últimas conferencias de prensa entre el intendente de la Ciudad Autónoma, entre el gobernador Kicillof y entre el presidente de la Nación, que no podemos tomar decisiones muy distintas y muy aisladas, porque lo que pasa de un lado o del otro, de la General Paz o del Riachuelo, tiene un impacto directo sobre el otro lugar, porque justamente hay una conexión muy importante, una capilaridad muy importante, un tránsito, una circulación de personas muy importante entre estas dos jurisdicciones que son, bueno, el AMBA bonaerense y el AMBA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los anuncios. Vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de fases. Como ustedes saben, desde el 10 de junio, la provincia de Buenos Aires viene trabajando en un sistema de fases, que son 5 fases. Hoy en día estábamos trabajando con 4 fases, digamos así, la cuarentena dura que estaba vigente en los 35 distritos del AMBA o el aislamiento social preventivo y obligatorio en estos 17, 18 días que tuvimos en el AMBA. Después teníamos unos 9 distritos de la provincia de Buenos Aires en fase 3, ahora me voy a referir a cada una de las fases en particular y lo que implica a partir de ahora, 27 distritos en fase 4 y 64 distritos en fase 5. Esto es hasta el domingo. Nosotros, como también ustedes sabrán, todos los lunes hacemos una publicación de la ubicación de los distritos en cada una de las fases. En los fines de semana nos dedicamos a hablar con cada uno de los intendentes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires para confirmarles o para avisarles de las modificaciones eventuales que pueda haber en las fases, analizando los casos particulares y consensuando con ellos la ubicación de los distritos en ese sistema de fases. Vamos a seguir trabajando en ese sistema de fases con algunos cambios metodológicos, que es lo primero, quizás lo más complejo, pero lo primero que quiero avisar. Puntualmente en el caso de la fase 3, cómo funcionaba hasta ahora y cómo va a pasar a funcionar la habilitación de actividades y servicios permitidos en el marco de la fase 3. Hasta ahora los intendentes, los representantes de los distritos nos solicitaban las distintas actividades, nosotros hacíamos una evaluación muy seria, muy responsable, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Producción a cargo del ministro Augusto Costa, técnicamente también a partir de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, si todo se encontraba en orden y considerábamos que esas actividades se podían habilitar porque no implicaban un alto riesgo de contagio, elevábamos el pedido al Gobierno Nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, luego de analizar nuevamente con el Ministerio de Salud de la Nación, habilitaba o no ese tipo de actividad. A partir de ahora hemos consensuado con el Gobierno Nacional en que las actividades de fase 3, todas las que después voy a nombrar, las actividades permitidas en fase 3 van a ser aprobadas por paquete, es decir, no individualmente, sino que nosotros vamos a solicitar la aprobación y después van a ser los intendentes municipales quienes se van a encargar de implementar cada una de esas
actividades y servicios en cada uno de esos distritos. Eso implica que algún intendente puede decir que determinada actividad que se encuentra en principio habilitada no la quiero permitir en mi distrito por determinada razón, o sí la permito en mi distrito en determinados días, en determinados horarios, en determinadas localidades o zonas geográficas, dependiendo del esquema sanitario de cada uno de los distritos. Esto yo creo que es una muy buena noticia para todos. Esto no quita que nosotros no vamos a sacar el ojo de lo que está sucediendo en el territorio, en los distritos, sino que va a ser más eficiente probablemente la implementación de las cuestiones. Un segundo punto metodológico, un segundo cambio metodológico que me gustaría anunciar es el criterio para el cambio entre la fase 4 y la fase 5. Nosotros, dentro del sistema de fases, tenemos justamente dos fases en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Son la fase 4 y la fase 5, que, como repito, después vamos a ver cuáles son las actividades que están permitidas en cada una de esas dos fases, se habilitan de acuerdo a un criterio sanitario. Hasta ahora ese criterio sanitario es que aquellos distritos que habían tenido un caso positivo autóctono de COVID en los últimos 21 días estaban en fase 5, porque eso a nosotros nos indicaba que estaba circulando el virus, o por lo menos que había un caso positivo en ese distrito. Aquellos distritos que en los últimos, esos en fase 4, si tenía al menos uno, y si no tenía ninguno, iba a estar en fase 5. Es decir, el virus no estaba, de ninguna forma estaba presente en ese distrito, o por lo menos no había sido detectado, lo que nos daba cierta tranquilidad para permitir algunas actividades adicionales. A partir de ahora vamos a establecer un criterio que quizás hace más justicia con los distritos más grandes, que es el siguiente: los distritos en fase 5 van a ser aquellos distritos en los cuales por 2 semanas hayan tenido menos de 10 casos cada 100.000 habitantes, por 2 semanas. Y la revisión y el paso de una fase a otra va a ser cada 15 días. Antes era cada 21 días, en ese caso, ¿sí? Los distritos en fase 5, repito porque me lo solicita acá el compañero, los distritos en fase 5 van a ser aquellos que por 2 semanas hayan tenido menos de 10 casos positivos por semana cada 100.000 habitantes. Ejemplo, si en la primera semana tuvo 9 casos cada 100.000 habitantes, eso le permitiría eventualmente estar en fase 5, pero si a la segunda semana tuvo 11, va a seguir en fase 4. Y en fase 4 van a quedar los que tengan en una de las 2 semanas más de 10 casos cada 100.000 habitantes. Parece trabalengua, me parece que es bastante claro y sencillo. Nosotros vamos a publicar el listado, se lo vamos a comunicar todos los fines de semana como venimos haciendo a cada uno de los intendentes para presentarlo en una resolución de jefatura de gabinete de ministro todos los días lunes por la mañana, como venimos haciendo, pero ahora con este nuevo criterio. Establecidos los criterios, quiero pasar a las actividades que van a estar permitidas, habilitadas en cada uno de los distritos de acuerdo a la fase que se encuentren. Distritos en fase 3. Por lo pronto, los 35 distritos que están hoy del AMBA, que están hoy en día bajo aislamiento social preventivo y obligatorio, van a pasar a partir del lunes a fase 3, pero no de una forma completa, como anunció el gobernador hoy, sino de una manera escalonada. ¿Esto qué significa? Que a partir del lunes 20 de julio, del próximo lunes, se van a estar habilitando el funcionamiento de todas las industrias manufactureras, las fábricas, ¿sí? Con las condiciones que ya venían funcionando hasta antes de esta fase dura del aislamiento. Es decir, con todos los protocolos que se han aprobado desde el Gobierno Nacional, en una gran mayoría, también protocolos propios que hemos establecido en la provincia de Buenos Aires, y siempre con transporte propio. La idea es que, y esto me adelanto al anuncio, la idea es que el transporte público se siga manteniendo pura y exclusivamente para aquellos trabajadores de orden esencial en la provincia de Buenos Aires. O sea, a partir del lunes abren las fábricas, con los protocolos, cumplimiento estricto de los protocolos, con la fiscalización de los intendentes municipales y de la provincia, y con transporte propio. A partir del miércoles 22 de julio, vamos a estar abriendo los comercios de cercanía en los distritos en fase 3, en principio estos 35 distritos del AMBA que se encuentran en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, de nuevo,
con los protocolos que hemos aprobado en la provincia de Buenos Aires, esos comercios van a ser los siguientes, con algunas diferencias en la forma de atención. Venta al por menor en general, digamos, con todos los protocolos que en muchos casos implican, bueno, el distanciamiento en la fila, el ingreso limitado de personas, la desinfección con alcohol en gel, limpieza permanente de los lugares, van a estar habilitados a partir del miércoles. Puntualmente los comercios de textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes, todo esto siempre son negocios de cercanía, ¿sí? Negocios barriales, no van a estar habilitados en principio los negocios de los centros comerciales. Esto, en este caso puntual, de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes, la atención tiene que ser de la puerta hacia afuera, de la misma forma que veníamos funcionando hasta antes del 1 de julio. En el resto, con los protocolos que correspondan. Y después, agencias oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casino, en las agencias de juego, a partir de este miércoles, y el servicio de comidas y bebidas para retiro en el local. Eso es lo que va a estar permitido a partir del miércoles. Está bien que tomen nota, después vamos a circular igual el listado completo de las actividades que van a estar permitidas. Todas estas son actividades que se permiten, además de las que ya venían funcionando que están funcionando hoy, ¿no? Obviamente, eso va de suyo, entiendo. A partir del lunes 27, la tercera etapa, digamos, de habilitación de comercios, se van a estar habilitando de servicios de distinta índole. Me refiero, los leo rápidamente, después repito, van a tener ustedes el detalle. Servicio de mudanzas, servicios inmobiliarios y martilleros, servicios jurídicos, servicios notariales, servicios de contaduría y auditoría, servicios de arquitectura e ingeniería, servicios de cajas de previsión y seguridad social, servicios de kinesiología, nutricionistas, fonoaudiología, terapia ocupacional, y esta es una novedad, peluquería y estética, ¿sí? A partir de el lunes, este lunes que viene, no, el otro, el lunes 27. Así que ahí me voy a poder cortar el pelo, que hace 4 meses que no me lo corto. Eso para la fase 3, ¿sí? Esta apertura escalonada para la fase 3. Para el resto de los distritos que estén en fase 4 y fase 5, puntualmente los distritos de lo que se conoce como el interior de la provincia de Buenos Aires, van a estar, para el caso de la fase 4, que ya dije cuál va a ser el nuevo criterio que se le va a aplicar para definir si están en una o en otra, en fase 4 o en fase 5, lo que se va a habilitar, además de todo lo que ya dije, ¿no? De todo lo que está abierto al día de hoy, de todo lo que acabo de anunciar, se va a estar habilitando servicio doméstico, obra privada de construcción. Esto es como viene funcionando, de todos modos, ya, ¿no? Esto es el funcionamiento actual de los distritos en fase 4 en el interior de la provincia de Buenos Aires. Servicio doméstico, obra privada de construcción, venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes con ingreso al local, con protocolo, pero con la posibilidad de ingresar los clientes a comprar dentro del local. Las salidas de esparcimiento, estas de hasta 500 metros que se habían instalado desde el Gobierno Nacional ya hace un tiempo, servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos. Y esto es una novedad porque hasta ahora solamente lo estábamos permitiendo en fase 5, ahora también va a estar permitido en aquellos distritos que se encuentren en fase 4. Y por último, para aquellos distritos que se encuentren en fase 5, con el criterio que dije anteriormente, además de todas estas actividades económicas que acabo de nombrar, se van a permitir, como viene sucediendo, algunas actividades recreativas y una adicional. Actividades culturales, solamente transmisión remota y grabación de shows. Actividades deportivas al aire libre de manera individual, fase 5, repito. Actividades recreativas con distanciamiento social. Actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas. ¿Sí? Distanciamiento físico y hasta 10 personas. No fiesta privada, ¿sí?
ninguna cosa de esas que hemos estado viendo en muchos distritos del interior y que han disparado un aumento, algunos focos puntuales de casos de contagio en las últimas semanas. Y además, en los distritos en fase 5 se van a estar habilitando a partir del lunes próximo los gimnasios, ¿sí? Con un estricto protocolo que estamos haciendo en conjunto con nuestro Ministerio de Salud y nuestra Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque. Esto es un poco el resumen de las cosas que se van a estar habilitando a partir de la semana que viene. Repito, en los distritos en fase 3 de manera escalonada, los distritos en fase 4 y fase 5 van a estar funcionando más o menos igual con estos cambios menores que acabo de comentar. Una cuestión que no me quiero olvidar, porque seguramente me la iban a preguntar de todos modos, para los distritos que están en fase 3, vamos a continuar, para los más pequeños, digamos, los más pequeños y las más pequeñas, vamos a continuar con el mismo criterio, que pueden acompañar a sus padres, a su madre, a su padre, o a su progenitor, o a quien esté a cargo de ellos, a hacer las compras. Esa es la salida recreativa que van a poder realizar los chicos en todo momento. ¿Qué más? Repito, transporte público solamente para trabajadores esenciales. Vamos a seguir trabajando nuestra Subsecretaría de Transporte con el Ministerio de Transporte de la Nación, nuestro Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Seguridad de Nación, con los controles de tránsito, asegurando que solamente estén circulando en transporte público y privado aquellos trabajadores que tengan que estar haciendo alguna actividad y no paseando, aquellas personas que los paseos están permitidos en la medida en que acabamos de decir, nada en fase 3 y algunas cuestiones en fase 4 y en fase 5. Algunas actividades van a seguir terminantemente prohibidas, ¿sí? En sintonía con los decretos nacionales. Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. Turismo está absolutamente prohibido en toda la provincia. Lo señalo porque he visto algunas noticias de algún distrito que quiere empezar a abrir el turismo de manera regional. Todavía no se puede, repito, estamos todavía en un momento muy complicado de la pandemia en todo el mundo, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Obviamente dictado de clases, se está trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación para analizando la situación para eventualmente en el futuro hacerlo, seguramente primero en los distritos del interior, no en los distritos del AMBA. Pero bueno, por ahora está absolutamente prohibido, y centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes y cualquier otro espacio público o privado que implique la concurrencia de personas, que esto es lo más complicado que puede sucedernos en términos de contagio. Y antes de terminar, o como última recomendación, y que es necesario hacerla hoy para no tener las consecuencias que hemos tenido luego del Día del Padre. Ustedes saben, ha habido muchos casos en las noticias que para el Día del Padre hubo festejos familiares que no estaban permitidos y que eso ha desatado una cantidad importante de contagios, no solo acá en el AMBA, sino también en el interior. Ahora viene el Día del Amigo, el día lunes. Les pedimos, sobre todo acá en la zona del AMBA, en donde no está prohibido ningún tipo de reunión de carácter social, le queremos pedir responsabilidad a la población, que no se junten con sus amigos de manera física, que los llamen por teléfono, que le manden un WhatsApp, que hagan una videoconferencia o cualquier otro método de festejo, de saludo, de gratificación personal y con los amigos, pero que no sea por medios físicos. Digo, tenemos que evitar este tipo de reuniones, sabemos que es muy contagioso, hoy lo explicó con gran nivel de detalle el presidente de la Nación. Lo peor, lo más contagioso es encerrarse en un ámbito cerrado, sin protección, sin distanciamiento, sin circulación de aire, etcétera. Eso es muy peligroso en materia de contagios, tenemos que evitarlo. Les pedimos realmente que sean muy responsables. A todos queremos encontrarnos con nuestros amigos, darle un abrazo, los extrañamos, es así. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer por ellos, me parece, y por nosotros, es saludarlos desde la distancia, ¿sí? Porque los vamos a estar cuidando a ellos, nos vamos a cuidar nosotros y eventualmente también vamos a estar cuidando a sus familias. No expongamos a nadie a ningún posible contagio. Así que con estos anuncios yo me permito terminar y entiendo que hay una ronda de preguntas a continuación.
Muchas gracias, señor jefe de Gabinete de Ministros. Ahora vamos a comenzar la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carvajal de Revista La Tecla y bueno, la pregunta es cómo se van a coordinar los controles y la atención en los barrios de emergencia para controlar o evitar, mejor dicho, que se disparen los casos si eventualmente los hubiera, teniendo en cuenta la mayor movilidad y bueno, y las condiciones habitacionales. De la misma manera que se estaba haciendo hasta el 1 de julio y de la misma forma que se siguió haciendo hasta ahora. Lo que hemos explicado muchísimas veces es que no tenemos la capacidad, nadie en el mundo tiene la capacidad de poner un policía o una policía o un agente municipal a cuidar que la gente no salga de la calle, no salga a la calle a otra cosa que no sea a las actividades que estén permitidas. Por eso, más allá de que lo hacemos, de que hay controles de tránsito, que hay retenes, que se le pide la información del certificado de la circulación en las autopistas, en los trenes, en los colectivos, etcétera, por eso queremos apelar sobre todo a la responsabilidad de los y las bonaerenses, que la verdad, además, quiero agradecer y felicitarlos, porque efectivamente con cada modificación de las fases que implicó menor circulación, menor permisividad en el tránsito, han respondido, ¿sí? Cuando uno analiza los datos de circulación, con cada instrucción, con cada fase nueva que comenzaba, en donde eso implicaba menor circulación, la menor circulación luego aparecía. O sea que esa es la forma, como venimos haciéndolo hasta ahora, desde el comienzo, desde el 20 de marzo, desde el comienzo de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y quería completar, al día 15 de julio, el 18,5% del total de casos COVID positivos en la provincia de Buenos Aires pertenecen a los barrios populares. Y hoy no tenemos ningún foco activo en un barrio popular. ¿Qué quiero decir? Focos, brotes, explosivos. No los tenemos, por suerte, pero también se debe a lo que decía Carlos, que obviamente se actuó y hay un dispositivo para actuar muy rápidamente en todos aquellos casos en donde eso se dio. Por eso es que pudimos contenerlos, como también se pudieron contener al día de hoy prácticamente todos los focos que se produjeron en el interior de la provincia de Buenos Aires. Interior de la provincia de Buenos Aires, recurrentemente y generalmente por contactos con gente que viene de la zona AMBA, algún trabajador de la salud, un camionero o alguien que se va y hace una fiestita, ¿no? Como tuvimos casos, produce un brote. Hasta ahora prácticamente todos esos brotes han sido rápidamente sofocados. ¿Por qué? Porque son ciudades que están en la mitad de la campiña, no es un conglomerado gigante, la gente se conoce, rápidamente se bloquea, actúa rápidamente el intendente, la provincia, la región sanitaria, y hasta ahora es esa realidad. Entonces es distinto en el interior lo que sucede en los conglomerados urbanos, pero lo que sucede en los conglomerados urbanos, en los barrios populares, hasta ahora solo el 18,05% de la totalidad de la gente que se contagió pertenece a barrios populares. Acá, Rocío López de Radio Provincia. Le quería preguntar al ministro de Salud cuáles son las estrategias que se vienen y cuáles son los indicadores, ¿no?, a los que van a estar atentos para hacer marcha atrás si es necesario, ¿no? Hoy el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva está en un 65%, si es que van a observar eso, y bueno, si se van a seguir intensificando los operativos de detectar y también el refuerzo del sistema sanitario. Y una inquietud, si se me permite, que surge del piso, tiene que ver con el transporte público, ya que se habilitan nuevas actividades que son no esenciales. ¿Cómo van a ser las estrategias para tratar de mantener un nivel de circulación esperable, digamos, para esta etapa? Bueno, las actividades son las que anunciamos recién, aprovechamos estos 15 días para aumentar, incrementar en forma significativa todas las acciones de aislamiento, de rastreo, de testeo, contactos telefónicos, centros de consultas, telesalud, telemedicina, centros de aislamiento, camas disponibles en los centros de aislamiento, todo aquello vinculado a la fuerte tarea de mitigación en el crecimiento de los casos. En los
grandes conglomerados urbanos, esta enfermedad tiene un comportamiento que a veces algunos le han querido poner hasta un rótulo político, muy ridículo ponerle al virus y a una enfermedad, que su comportamiento depende del partido político de que gobierna una jurisdicción u otra. Las enfermedades se comportan así, porque son así. Entran por un lugar masivamente, se distribuyeron, como lo vimos, como una mancha de aceite, partiendo de la capital federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues fue el lugar de la mayor concentración inicial de casos, no por otro motivo. Y allí vimos cómo esa mancha de aceite fue hacia el primer cordón, el segundo cordón y el tercer cordón. Y cuando a nosotros analizamos eso hoy, vemos que el primer cordón tiene una tasa ya de duplicación que se han estirado más los días que en el segundo y que en el tercero, porque es obvio, donde todavía hay más cantidad de gente que no ha tomado contacto con el virus, crece porque se va homogenizando, crece un poco más que en el resto. Y así como empieza de esa manera, también se retira. El día que viene la inflexión, la bajada de la curva, se retira de esa manera. Primero donde se instaló primero masivamente, luego el primero, el segundo. Así se comporta. Entonces nosotros sabemos qué es el comportamiento de las enfermedades. Lo que no sabemos de este virus son muchas cosas que nos hacen poder establecer políticas con fecha, día y hora de comienzo y de terminación. Es decir, esto termina tal día. Muchos los periodistas nos preguntan, ¿cuándo termina? Y la verdad que no tenemos la bola de cristal porque la ciencia todavía no nos dio los datos suficientes y porque no tenemos la vacuna. Entonces, en ese mar de incertidumbres con el que hay que trabajar, los indicadores que usamos son los que creemos que hoy expresan más cabalmente el riesgo a que se nos sature el sistema de salud. Entonces, decimos qué porcentaje de camas tenemos, qué cantidad de casos nuevos en términos de cifras absolutas por día en esas camas tenemos, porque eso en cierta manera nos está indicando cuál es la presión real de todo ese universo que se está enfermando sobre el sistema de salud. Como dijimos, estamos bajando en la curva de cantidad de gente que necesita una terapia, aún en un momento de crecimiento. En términos relativos, lo vuelvo a decir, no es que baja en términos absolutos. Entonces, el segundo indicador a la cual estamos prestando muchísima atención es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad que tenemos, que es la cantidad de casos divididos la cantidad, este es el porcentaje de gente de los casos confirmados que fallece, ¿no? Y entonces estamos viendo que tenemos una tasa de letalidad en la provincia de Buenos Aires hoy de 1,66, 1,67, 1,90 en la ciudad, 2,3 en Corea, que fue un modelo. Y eso tiene que ver también con que no se nos saturó el sistema de salud. En los países donde la tasa de letalidad se fue al diablo, explotó, fue porque no pudieron atender más a la gente. Y eso aumentó, está probado ya, entre 1 y 2 veces la cantidad de muertos, por no poder atenderlos. Por eso, una vez más, valorar estos esfuerzos. El pueblo argentino ha hecho un esfuerzo extraordinario, no tiremos por la borda todo lo que se ha hecho, no salgamos los que no tenemos que salir, no vayamos a los lugares a juntarnos en reuniones. Esos van a ser los principales indicadores. Por supuesto que uno también sigue utilizando como dato la tasa de duplicación y también sigue usando como dato el famoso R0, aunque hoy es bastante controvertido. Es bastante controvertido el uso de ese indicador. Por varios motivos, son muy técnicos, no vale la pena. Pero digo, los indicadores principales para nosotros son aquellos que nos marquen cómo está nuestro sistema sanitario y en qué momento decimos acá hay que nuevamente restringir y si ese momento llega va a haber que hacerlo. Pero va a ser anticipadamente, porque vuelvo a repetir y lo dice el gobernador todo el tiempo, la foto que vemos dentro de 14 días se produjo hoy. Entonces hay como 2 a 3 semanas de delay entre lo que uno hace ahora y lo que pasa después. Y en las camas es exactamente lo mismo. Si hoy corto, todavía voy a tener 14 días pacientes que van entrando al sistema sanitario. Entonces tiene que ser antes de estar en un nivel muy alto de ocupación. Sí, perdón, quería hacer una corrección al dato que dijiste vos. Hoy el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de adultos es 52%. En la provincia, 58% en los distritos de los 40 distritos del AMBA
y 34% en el resto de la provincia. El número que dijiste vos es el nacional. Claro, y eso, el de exacto. Ciudad Autónoma, de acuerdo a los datos que se publicaron, es del 74%. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Pablo Ferrari, del diario Hoy y la Red de 22. Antes que nada, me permite un reconocimiento como argentino por la clase política también está siendo afectada, que hoy estén acá representando un poco a todos por esta maldita pandemia que nos afecta a todos. Dicho esto, quería preguntarle a usted, Bianco, con respecto a una reunión, entiendo, por Zoom que tuvo con el intendente Garro, en donde se le presentaron una serie de protocolos para habilitar algunos comercios. Hay una línea delgada de interpretación entre los de calle 8, acá en La Plata, no se sabe si son barriales o son de un centro comercial. ¿En qué instancia está esa aprobación o ese estudio de protocolos? Preguntarle al mismo tiempo si hay una medida concreta de ayuda económica para La Plata, Berisso y Ensenada después de esto. Y aprovechar la última, Goyán, preguntarle si es recomendable que un donante de plasma pueda mensualmente tener un chequeo de inmunidad o si definitivamente una vez que donó puede donar siempre. Perdón, no te comprendí la última parte por el retumba mucho. El que dona plasma una vez, ¿puede donar para toda la vida o se aconseja que una vez por mes se le saque sangre para ver si sigue siendo inmune al virus? Perfecto, sí, sí. Sí, estuve reunido con el intendente Garro varias veces y estoy al habla permanentemente como con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Todas las propuestas que nos hacen llegar las estamos evaluando. El punto es que el cumplimiento tiene que ver con estas definiciones que tenemos. Algunas cuestiones inclusive nos hemos nutrido para tomar estas definiciones de las propuestas que han hecho los intendentes. Están en evaluación las propuestas que nos ha hecho llegar el intendente Garro respecto de estas diferencias que puede haber entre comercios barriales y comercios de los lugares más centrales de los distintos distritos. Respecto a apoyo económico, tanto para los comerciantes y sectores económicos de La Plata, de Ensenada y de Berisso, están vigentes todas las medidas nacionales y provinciales. Hace creo que menos de 2 semanas hemos lanzado el programa de asistencia para la producción. Se ha lanzado acá por parte de, obviamente, el gobernador y el ministro de Producción Costa, el presidente del Banco Provincia y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación, en donde se lanzó, además de todas las medidas nacionales, ¿no? Fundamentalmente los créditos a tasa del 0%, el programa ATP, el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Nosotros también hemos apuntado a aquellos sectores que no podían calificar para alguna de esas medidas y se les han brindado medidas de carácter impositivo, crediticio y de fomento a la producción. Todas esas medidas están para esos comerciantes, para esos productores de la zona. No hay medidas específicas para La Plata, para Berisso y Ensenada, no debería por qué haberlas. Hay medidas generales para toda la provincia de Buenos Aires. Sí, respecto a tu pregunta, quienes donan plasma primero tienen que esperar un periodo, luego cuando se lo cita, por supuesto, tienen que acreditar para poder estar, no tienen que tener comorbilidades, riesgos, etcétera. Luego se mide, se titula la cantidad de anticuerpos que tiene. Hay gente que tiene muy poquita cantidad de anticuerpos y no sirven como donantes porque no tiene efecto su plasma. Entonces se selecciona aquellos que tienen títulos de anticuerpos altos. Y eso, como simplemente se saca el plasma y se le devuelven por la máquina de plasmaféresis los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, la persona prácticamente no sufre ninguna mengua, no es como donar sangre, ¿no? Con lo cual pueden donar todas las semanas, si quieren. Y se va midiendo cada vez que van si tienen el título de anticuerpos suficientes. Lo que hemos detectado, y se está detectando a nivel mundial, es que después del 3er mes los títulos empiezan a bajar. Y esto muchas personas nos dicen, bueno, si los títulos de anticuerpos empiezan a bajar, quiere decir que vamos perdiendo inmunidad. Y es cierto, es como hace, por ejemplo, como produce la gripe, que no duran mucho tiempo los anticuerpos, por eso todos los años hay que vacunarse. Pero no es lo mismo no haber tenido nunca contacto con la enfermedad, aunque uno ya no tenga títulos altos, haber tenido que no haberlo tenido contacto, porque siempre queda una memoria inmunológica que hace que los organismos de los seres humanos respondan mejor ante una nueva agresión del virus. Entonces yo lo quiero decir también porque dice, bueno, pero entonces todos los años podemos tener la misma tasa de letalidad, de mortalidad que produce este virus. Le decimos,
prima facie, si se llega a comportar como prácticamente todos, no es lo mismo las poblaciones que ya han tenido un contacto con el virus, ¿no? Pero la respuesta a la pregunta es que si tienen los títulos adecuados, pueden seguir donando mientras tengan esos niveles de títulos de anticuerpos. Sí, buenas tardes para ambos. Mi nombre es Facundo Medina, de Crónica Televisión. La pregunta es para Bianco. ¿Cómo se puede explicar un poco esto de la intermitencia? Es decir, a ver si queda un poco más claro. En el análisis de la cantidad de casos, la intermitencia quiere decir que puede frenar, puede volverse a la fase anterior en el mismo día, durante el día, o se van a esperar que termine las 2 semanas de esa fase. Eso por un lado, y si me permite otra pregunta también, es la vuelta a los gimnasios, si entendí, para los municipios que hoy están en la fase 3, sería el 5. Fase 5 solamente. Está bien, pero ¿sería a partir del 5 de agosto para los que hoy están en fase 3? ¿O eso va a depender? Nunca, por ahora. Ok. No, yo para preguntarle también por la vuelta del fútbol, si había pedido de parte de AFA para volver a entrenar. No, bueno, pero eso es otra cuestión. Los gimnasios solamente están habilitados en fase 5. Cuando todos los distritos lleguen a esa fase van a poder habilitar los gimnasios. Okay. ¿Y el tema de la intermitencia frena el La mismo día, intermitencia, por lo pronto estamos estableciendo este esquema de funcionamiento hasta el 2 de agosto. Si hay algún distrito en particular que tiene algún brote o algún contagio o un aceleramiento muy rápido de los casos, ahí vamos a evaluar puntualmente y nosotros hacemos la revisión de la ubicación de los distritos en la fase semanalmente. Y todas las semanas estamos haciendo este tipo de pases. E inclusive hay muchos intendentes que ellos deciden volver de fase. Nos lo comunican, nosotros lo validamos de acuerdo a las situaciones sanitarias. Ayer a la noche un intendente del interior, a partir de algunos casos que tuvo de repente, decidió pasar a fase 1, nos llamó, consultó y les dijimos que nos parecía bien hasta que se pueda apagar el foco, como nosotros decimos. Pero la idea es mantener este esquema de funcionamiento hasta el 2 de agosto, trabajando con el sistema de fases y haciendo reubicaciones de distritos dentro de las fases de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica de cada uno de esos distritos, como venimos haciendo. O sea, no estamos tampoco planteando nada demasiado nuevo, solamente una modificación en la ubicación de las fases de algunos distritos. Hasta ahora los distritos del AMBA estaban en un equivalente a fase 1, digamos, o cuarentena dura, aislamiento cerrado. Ahora los estamos poniendo en fase 3 de manera escalonada, además no de manera inmediata. Esto primero industrias manufactureras, después comercios y por último servicios. Y bueno, y seguiremos evaluando la situación epidemiológica para adelante. Pero lo que quiero dejar muy en claro es que no hemos abierto las fases de ahora y para siempre, sino que vamos a estar revisando permanentemente la situación. No ha llegado la nueva normalidad, no lo ha hecho. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.